Bienvenidos al foro de análisis Descubriendo México, en donde nos enfocamos en dar diferentes puntos de vista desde una visión, sin distorsiones, de la historia de México. El día de hoy hablaremos sobre la conquista de México, la influencia y verdad sobre la Malinche. También hablaremos sobre el laberinto de la soledad y el cómo se observa a los mexicanos desde la visión de Octavio Paz. De antemano, contamos con la grata presencia de 5 historiadores, de los cuales presentarán el caso de forma continua, dando su punto de vista del tema. Voy a presentar a los historiadores: Jania Cortés, Fernanda Basurto, Regina Ochoa, Leonardo Martínez, Jarid González. Al momento de empezar a hablar de un tema siempre es importante dar un contexto de lo que se necesita saber acerca del tema, por lo que a continuación será relatada la biografía de Octavio Paz, el autor del que hablaremos más adelante de su libro, El laberinto de la soledad, y también un pequeño contexto acerca de la conquista para poder iniciar esta mesa de análisis. Para ponernos en la misma sintonía, les voy a dar un poco del contexto de quién fue Octavio Paz. Empezaré citando una de sus frases más reconocidas. Estamos condenados a matar el tiempo, por lo que morimos poco a poco. Octavio Paz. Octavio Paz fue un diplomático y escritor que está considerado como uno de los más destacados e influyentes autores mexicanos y uno de los más grandes poetas del siglo XX. Perteneció al modernismo y surrealismo. Además de ser poeta, también era ensayista. Nació el 31 de marzo de 1914 en Mixcoac, México, cuando el país se encontraba en plena lucha revolucionaria. Durante su vida, conoció a varias personas significativas en la poesía, así como también visitó diferentes países, los cuales le dieron la influencia para escribir sus poemas, libros, los cuales le otorgaron premios importantes, como el Premio Nobel de Literatura en 1990, Premio de la Crítica Española en 1975 y el Gran Premio Internacional de la Poesía en 1963. Relacionado a su vida privada, tenemos en conocimiento que contrajo matrimonio con una mujer mexicana llamada Elena Garro, y el matrimonio prosicó un hijo llamado Itelena Laura. Su legado, aún después de su muerte, el 19 de abril de 1998, sigue vivo, en cada libro y en cada poesía suya, además de la influencia que genera en todos los escritores. La conquista española fue un proceso que comenzó entre el año 1517 y 1519 y fue concretado en el año de 1521 por manos de Hernán Cortés y un reducido grupo de españoles, junto a una coalición de pueblos indígenas, los cuales conquistaron la ciudad de Tenochtitlan, poniendo fin al poderoso imperio azteca. La conquista fue un símbolo de revolución, ya que significó grandes cambios en la ideología de esa época, hasta la que se conserva hoy en día, como por ejemplo temas políticos, religiosos, tecnológicos, culturales, económicos, bacteriológicos y lingüísticos. Y no solo es eso, posiblemente existan más cuestiones que nos dejó la conquista, pero el hecho de que el gobierno mexicano ha transformado esa visión a su conveniencia es otra cuestión. O sea, más que nada, existen héroes que en realidad pues, son muy importantes para la historia de México, pero en realidad actuaron de forma muy cuestionable, como también existen personajes que actuaron de una forma bastante bien, pero que fue muy fácil manipular su historia para hacerlos quedar como malignos. Pero solamente personajes históricos. Creo que faltó mencionar que esto no se debe solo al hecho de que fueron personajes históricos, sino que también pues, el paso del tiempo y la ayuda de la intervención del gobierno hizo que se modificara esto, haciéndonos creer en la mentira. Un ejemplo de esto puede ser que se cree que en 1521 se planeó y se ejecutó al mismo tiempo, pues en el mismo año, pero en realidad fue desde 1517 se lo planeó. Sí, con eso también existe la manipulación de la historia, la cual algunos ejemplos de esto es que los indígenas creían que los españoles eran unos tipos de dioses. También que Cortés conquistó a México con un gran ejército, y también por último que la Malinche era vista como una concubina traidora, la cual traicionó a México por amor a Cortés. Ella es un claro ejemplo de lo que decía Fernanda, pues su historia ha sido
bastante distorsionada a través del tiempo, haciéndola ver como una sociedad traidora. Esto pues gracias al machismo de la época, al nacionalismo histórico y al teñimiento de los hijos de Cortés, pues se dice que traicionó a su patria, quien estaba llorando su reciente conquista. Pero la realidad es que no conocemos mucho de ella, pues no hay documentos históricos que la justifiquen. Lo único que sabemos es lo que sabían los habitantes de la época, que es muy poco. Solo se sabe que fue vendida a mercedes de Chicalongo, que a su vez la vendieron a los tabasqueños, quienes al ser derrotados por Hernán Cortés el 12 de marzo de 1519 la regalaron junto con otras 19 bellas mujeres. Supongo que debe haber sido una cuestión bastante complicada desde su visión, la verdad. Así es. También es completamente necesario remarcar que a la Malinche se le ve como una persona sumisa, tonta, cuando en realidad era muy inteligente. Sabía hablar 4 idiomas diferentes, que eran el Popoluca, el Náhuatl, el Maya, Chontal y el español, además de haber visto la conexión entre dos mundos, tanto idiomáticamente como políticamente hablando. Pues sinceramente, Voy a contar lo de Lozano, que se me hace muy hipócrita de la gente o muy tonto de ciertas personas que todavía siguen creyendo que la Malinche fue, por así decirlo, como lo comentabas, una mala persona, cuando realmente tenía un gran dominio de los idiomas y era la principal traductora de Hernán para hacer tratos con las personas ahí de México y con los españoles. Entonces, se me hizo un punto importante remarcar. bueno, pues estas visiones en realidad nunca fueron cambiadas, siempre hubo la oportunidad de transformar la visión que se tenía de una persona mentirosa, es una persona que traicionó a su pueblo, pero en realidad nunca hubo algún tipo de historia que cambiara esa visión de la Malinche. Un ejemplo de esto es el libro de Octavio Paz, El laberinto de la paz, el cual relata un poco en el capítulo 4 sobre la historia de la Malinche y sobre la visión que se tenía de ella en ese tiempo. Solo hacer una corrección. Es el laberinto de la soledad, no el laberinto de la paz. Una disculpa. Sí. El laberinto de la soledad reflexiona acerca de la identidad de México en la época antigua y los valores culturales que dejaron marca gracias a los siglos de la historia mexicana. Es redactado mediante un ensayo perfectamente escrito. En sus planteamientos lo que te hace es el contacto con la historia que da a tratar de entenderte de Octavio Paz, porque al final de cuentas es una visión muy complicada de entender el hecho de la cuestión de la Malinche siempre como una traidora o como la madre de los hijos de la chingada. Creo que es bueno que hayas introducido ese tema, ¿sabes? Ahí expresa la visión perpetua de la Malinche sin tantas vueltas. Después de haberlo leído, logré comprender por qué algunas personas llaman a otras malinchistas, por este término, y la razón más notable es por lo que la Malinche representa, que pues es una persona abierta, que también representa como la chingada, impasible, estoica y cerrada. Esto es desde la perspectiva del escritor Octavio Paz. Pero señorita Caña, creo que se te olvida mencionar un punto muy importante, el cual es que dentro de este libro no solo se trataban ese tipo de temas, también comportamientos, según el autor dice que fueron de esta manera, los cuales, como mencionaste, originaron el famoso término hijo de la chingada. Qué curioso término de la chingada, se me hace bastante curioso la forma en la que fue llamada en este libro, la verdad. Bueno, pues así es como Octavio Paz define la visión que tenía sobre la Malinche, que era que los define como unos hijos de la chingada, ya que la chingada es una de las mayores representaciones mexicanas de la maternidad, así como la Llorona o la Sofía Madre Mexicana que celebramos cada vez en mayo. Bueno, la visión que Octavio Paz nos da es que la Malinche la da a conocer en el laberinto de la soledad como una representación de la madre violada asociada sin ninguna restricción a la conquista
conquistador la olvida, apenas deja de ser útil, y esto se ha convertido en una figura de representación hacia las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Bueno, también opino que la mayoría de las cuestiones planteadas en este libro por Octavio Paz son mayormente ayuda a tener un poco más sobre la visión que tenían en ese entonces, para desmentir algunas de las verdades que se creían. Y un ejemplo claro de esto es que la Malinche mencionan que era una traidora cuando realmente no lo era, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y también que dicen que se enamoró de Cortés o que tenía una relación muy feliz con él, cuando realmente sus sentimientos solo fueron creciendo, pero esto no significa que haya traicionado a México. Bueno, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes historiadores. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Empezamos por Jania. Bueno, respecto a la Malinche, como ya lo mencionó Jari, pues creo que estoy de acuerdo. Ella logró como ganarse el respeto por no haberse quedado callada al decir que ella podía traducirles del náhuatl al maya, y pues eso logró que se catapultara como una de las piezas clave de la expedición cortesiana. Cómo trasciende su historia y tratar de interpretar las razones por las que decidieron odiarla, pues es como un tema muy extenso, y supongo que hay como distintas opiniones, pero en lo personal siento que pues fue un personaje muy importante. ¿Fernanda? Pues yo desde el principio, hablando de la conquista, pues creo que el hecho de que siempre se diga que en 1521 se llevaron a cabo todas las cuestiones, pues creo que está un poquito mal, porque entre 1517 y 1519, como mencionaba David, el hecho de que se esté diciendo que inició en tal año, pero en realidad no haya sido así, esto genera una transformación de la historia, o sea, y es incorrecto porque la gente cree otra cosa. Y también referente a la Malinche, pues el hecho de que la hayan hecho como la mala de la historia, se podría decir, no me parece, porque posiblemente ayudó bastante en los comercios como Moctezuma y otras cuestiones, y el hecho de que se le deje ver de una forma maligna, pues no se me hace tan adecuado. También retomando un punto que habías mencionado, que es interesante el término de la chingada, que en el libro Octavio Paz justo indica casi como 2 hojas simplemente para definir ese término o para dar diferentes significados que le damos los mexicanos hoy en día. Una palabra bastante usada simplemente para decir que alguien es muy chingón o para ofender a alguien. Entonces como que, no sé, el que lo haya desglosado de esa manera en su libro se me hace muy interesante. Bueno, pues yo creo que en términos generales la Malinche no es una traidora, porque pues ella hacía lo que podía, ¿no? Al final era una esclava que tuvo que ser utilizada por medios de traducción, y pues ella no puede hacer otra cosa más que acatar órdenes. Respecto a la Malinche, pues creo que opino también lo mismo que mi compañera Jania, porque no considero que ella sea una traidora. Siento que más bien ella es como la víctima de toda esta historia. Entonces es más injusto que la hagan ver así. Estimado público, hasta aquí damos por concluido nuestra mesa redonda. Esperamos haya sido de su incumbencia y haya sido de su interés. Les damos las gracias por su atención y esperamos que tengan un muy bonito día. Gracias.